Bienvenidos a la clase de hoy, en la cual hablaremos sobre 7 maneras para empezar un discurso, para empezar un mensaje. Mucha gente no sabe cómo empezar la predicación, cómo empezar el mensaje y cómo empezar el discurso si estamos hablando a nivel empresarial, ¿verdad? Pero en la iglesia muchos no saben cómo empezar el tema cuando ya se paran en el púlpito y dicen, ¿y ahora cómo empiezo? Y entonces ahí tienen un poquito de dificultad. Yo quiero decirles que algo muy importante en la comunicación y en la predicación de la palabra de Dios es saber empezar, saber introducir el tema. Así que en el video de hoy vamos a ver 7 maneras que son las mejores opciones para introducir un tema. Quiero decirles antes que el discurso, o sea, el mensaje, se compone de 3 partes. Acompáñenme aquí al pizarrón. ¿Cuáles son las 3 partes de un discurso? Vamos a ver si se logra ver, porque estoy un poco lejos de la pizarra, pero vamos a ver si se logra ver. La primera parte se llama exordio, ¿verdad? Esto se llama así, exordio. Yo creo que sí se ve. Muy bien. La segunda parte de un discurso es el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo del tema. Y la tercera parte de un discurso es el cierre. Muy bien. Ok, entonces tenemos ahí 3 partes de un discurso. Exordio, ¿verdad? Esa es la primera parte. Luego tenemos desarrollo y cierre. Ahora, en el video que estamos viendo, vamos a ver cómo hacer el exordio, cómo hacer la introducción de una prédica, porque esto es muy importante. Mucha gente se preocupa por el desarrollo totalmente en la prédica, pero se les olvida cómo voy a empezar y se les olvida cómo voy a terminar. Pero el video de hoy, para que no sea tan largo, no vamos a mirar estas 2 partes de abajo, solamente vamos a mirar la introducción, el exordio. Pero quiero que vean estos porcentajes, porque es increíble el porcentaje grande que ocupan cada uno de estos. Miren, el exordio, o sea, la introducción de una prédica, ocupa el 40% del discurso. Imagínense, el 40% del discurso es el exordio, es como tú empiezas, ¿no? Y luego el desarrollo ocupa el 20%, imagínate, 20% el desarrollo, y el cierre ocupa otro 40%. Entonces voy a ir rápido diciéndote, mira, la introducción de la prédica equivale al 40% de todo tu discurso, de todo tu mensaje. Si tú pierdes la introducción, si tú haces un mal exordio, si haces una mala introducción, prácticamente estás perdiendo el 40% de posibilidades de que tu mensaje sea recibido por el público, por la iglesia. Mucha gente se preocupa solo por el desarrollo, y si nos damos cuenta, el desarrollo apenas es un 20%, nada más un 20% del discurso. Y el cierre, cuando llegas a la conclusión, cuando llegas a esa parte donde vas a hacer el llamado a aceptar a Cristo, cuando vas a hacer esa parte de el convencer a la gente, que el Espíritu Santo convenza a la gente de pecado, cuando llegas a esa parte final, eso equivale a otro 40%. Así que hoy vamos a mirar solamente el exordio. Vamos a borrar acá y nos vamos a concentrar en el primer porcentaje del discurso. Miren, aquí me está costando borrar este crayón azul, así que bueno, si no lo puedo borrar del todo, me perdonan, pero vamos a mirar el exordio nada más, ¿verdad? Y aquí estoy con mi chaleco de ciencias de la comunicación, porque yo imparto clases de comunicación, ¿verdad? Imparto clases de comunicación. Tú puedes ver ahí mi chaleco aquí atrás, dice ciencias de la comunicación, ¿verdad? Porque esa es parte de mis funciones como profesor, impartir clases de comunicación. Bueno, ahí está. Entonces, vamos, ya no voy a utilizar el marcador azul porque me queda mal en el pizarrón. Vamos a mirar el exordio entonces. ¿Cuál debe ser una buena introducción al desarrollo de un tema? Antes de ver la buena introducción al desarrollo del tema, quiero decirte que hay 2 maneras equivocadas, 2 maneras erróneas de empezar un mensaje. 2 maneras que son las peores opciones para empezar un mensaje. ¿Y cuáles son? Hay personas que cuando
empiezan un mensaje, son invitadas a una iglesia, son invitados a una empresa para dar un discurso, lo que sea. Y hay personas que empiezan el discurso o el mensaje o la prédica dando gracias a todo el mundo y dando gracias por todo. Mira, esta es una manera errónea, equivocada de empezar una prédica. Así, erróneamente. Hola, buenos días. Me siento agradecido con Dios por estar aquí frente a ustedes. Gracias al pastor por haberme invitado. Gracias también a los hermanos por haberme atendido todo este tiempo. Gracias al que estuvo conmigo como edecán, que me anduvo llevando para arriba y para abajo. Gracias a todos ustedes, hermanos. De verdad, ustedes son maravillosos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, 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 gracias. Y la gente que llegó a escuchar la prédica ya se desconectó. Ya perdiste 40% de tu discurso por empezar dando gracias por todo. Esa es una mala manera de empezar un discurso. Deja los agradecimientos cuando hayas terminado de predicar, cuando ya llegaste al final. Ahí empieza a dar gracias. Cuando ya hiciste el llamado a aceptar a Cristo, cuando ya oraste por la gente, cuando terminaste todo, antes de bajarte del púlpito, ahí ya dices, bueno, gracias al pastor por haberme invitado, gracias aquí, gracias allá. Pero al inicio no, error. Otro error, la segunda introducción errónea que muchos cometen es que hay personas que empiezan pidiendo disculpas por todo, ¿no? Y ese es un error garrafal. Hay gente que empieza pidiendo disculpas. Imagínate, te invitaron a predicar, imagínate que llegaste tarde a la iglesia porque el tránsito estaba complicado, ¿no? Bueno, y entonces el error es pedir disculpas. Y tú dices, bueno, te presentan, ¿verdad? Y tú pasas y dices, buenas noches, hermanos, quiero pedirles disculpas porque vine un poco tarde. Miren, el tránsito estaba complicado, la lluvia recién ha caído aquí en la ciudad, y disculpas, hermanos, yo no me preparé muy bien con el tema. Disculpen, hermanos, yo realmente voy a hacer el esfuerzo de llevar la palabra del Señor. Disculpen, hermanos, yo sé que mi experiencia no es este tema que me han pedido, pero voy a tratar de hacerlo con la ayuda de Dios. Disculpen, hermanos, cualquier error que pueda cometer. Error, ya cometiste el primer error. Así que los dos errores para empezar un discurso, los dos errores más puntuales y más graves de cualquier orador, de cualquier predicador, es: primero, comenzar dando gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Perdiste la atención inicial de tu público. Y segundo, pedir disculpas. Disculpen por esto, disculpen por aquello. No, tranquilo, si llegaste tarde, ya no puedes hacer nada. Solamente sigue adelante y empieza a predicar, empieza a impartir tu discurso. Pero no puedes empezar de esa manera. Ahora, vamos a ver cuáles son las 7 formas de presentar una introducción a tu discurso. ¿Cómo se llama la introducción? Se llama exordio. ¿Y cuáles son esas 7 formas? La primera forma es plantear una pregunta. Muy bien. La primera forma es plantear una pregunta. Esa es la primera forma, una forma atractiva de presentar un mensaje. Entonces, voy a ponerte unos ejemplos. Digamos que tú me invitas a mí, a tu iglesia, a predicar, y yo, o a tu empresa, ¿verdad? Para no hablar solamente de temas teológicos, hablemos del discurso en general. Hablemos del discurso en general. A veces voy a poner ejemplos teológicos, o sea, de predicaciones, y a veces del mundo empresarial, porque un discurso es lo mismo, la misma estructura, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ¿cuál debe ser una buena introducción? La primera opción que tienes de 7 que vamos a ver es: empieza con una pregunta. Entonces, a ti te invitan. Imagínate que tú me invitas a mí a predicar o a impartir una conferencia a tu organización. Entonces, yo empiezo con una pregunta y la gente me presenta y dice: bueno, y con ustedes, Andri Carías. Muy bien, hay algunos aplausos y yo paso y digo: buenos días a todos, agradezco la invitación. ¿Qué pensarías tú si mañana, cuando llegues a tu trabajo, te dicen que tienes 20% menos de salario? Te llaman de la oficina de recursos humanos y te dice el jefe de recursos humanos: mire, señor, a partir de hoy usted tiene 20% menos de su salario. ¿Qué pensarías tú? ¿Cuál sería tu reacción? Con esa pregunta que yo hice, ya capté la atención del público, ¿viste? Empieza con una pregunta.
Mi pregunta ahora es, ¿qué pensarías tú si mañana cuando llegues a tu empresa te dicen que tienes el 20% menos de tu salario? Bueno, entonces el público ya se quedó así, ya está viendo de qué me irá a hablar, cómo irá a conectar lo siguiente. Inmediatamente capté la atención del público. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo de cómo hacer una buena introducción para un mensaje. Conéctate con los intereses, del público. Mira, la primera, una pregunta, ya te dije el ejemplo. La segunda, conéctate con los intereses de tu público. ¿Qué es lo que le interesa a tu público? Bueno, imagínate, yo no sé, imagínate que estoy en una empresa, ¿no? Y vamos a hablar de cómo incrementar las ventas, qué sé yo. Entonces me presentan a mí, que me invitaron a la empresa, y yo me conecto con los intereses del público inmediatamente. Voy a poner este ejemplo, ¿no? Y con ustedes, André Carías. Bueno, hay aplausos y yo paso. Agradezco la invitación que me hicieron para compartir esta mañana con ustedes. ¿Te imaginas que a partir del final de este mes tú pudieras estar ganando 30% más de las comisiones sobre las ventas que haces? ¡Wow! Sería algo espectacular ganar 30% más de comisiones. Así que en la clase de hoy, en el discurso de hoy, vamos a aprender cómo pasar de lo que estás percibiendo ahora a tener 30% más en las comisiones. Inmediatamente la gente se me va a quedar viendo, voy a conectar con ella. ¿Por qué? Porque me conecté con los intereses. Toda la persona que trabaja en ventas quiere vender más, quiere tener mejores comisiones. Y si yo le ofrezco en la introducción que vine para presentarles cómo ganar 30% más de comisiones, pues la gente se va a quedar viendo inmediatamente. ¿Te das cuenta? Segunda manera de empezar un discurso. Primero, haz una pregunta. No, puede ser una pregunta. No es que vayas a utilizar las 7 maneras, no solo escoge una. Una manera es hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué pensarías tú si pasara tal cosa? Una pregunta. La segunda, conéctate con los intereses. ¿Qué intereses tiene el público? Y alguien me dirá, pero bueno, en la vida cristiana, ¿cuál es el interés? ¿Cómo podemos conectar? Porque usted nos dio el ejemplo de la vida empresarial, con las ventas, y ahora en la vida cristiana, ¿cómo podemos conectarnos con los intereses del público? Bueno, ¿qué es lo que le interesa al público al cual me invitaron a predicar? ¿Qué le interesa a la iglesia? Imagínate que son músicos de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo me conecto con los intereses de ellos? Ellos tienen el interés de presentar mejores canciones, mejor alabanza. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Vamos al ejemplo. Con ustedes, André Carías. Hay aplausos y yo digo, buenos días. Esta mañana, a ustedes que son mi público músico, mi público de la alabanza de la iglesia, yo quiero presentarles 3 maneras para poder realizar las canciones de manera atractiva y edificante sin la utilización de secuencias. Algo mejor que utilizar secuencias. Quizá ustedes no lo conocían, pero ahora yo tengo para ustedes esta clase. Atentos. Me conecté con los intereses, porque a los grupos de alabanza les gusta presentar mejor canción, mejor alabanza para el Señor. Y casi todos utilizan una secuencia. Yo les digo, ahora yo vengo para decirles cómo sin utilizar la secuencia pueden hacer la alabanza de mejor calidad. ¡Wow! La gente dirá, ¿cómo? ¿Pero qué irá a decir él? ¿Pero qué irá a presentar? Entonces ya se me quedan viendo. Bueno, vamos al tercer ejemplo. Puedes comenzar con una cita, comenzar el mensaje con una cita, ¿verdad? ¿Qué es una cita? Bueno, citar textualmente algo que está pasando o que pasó en la historia, pero tú vas a traer la cita específica. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Tú me invitas a predicar a tu iglesia y entonces me presentas y dices, con ustedes, André Carías, y la gente aplaude. Y yo digo, buenos días. Allá en la Universidad de Harrow se encontraban los jóvenes apiñados en el aula magna esperando una conferencia que se les había anunciado que se iba a presentar. De repente aparece en el escenario un señor de un poquito más de 1,5 metros de estatura, más de 220 libras de peso. El primer ministro de Inglaterra toma el micrófono y pronuncia un breve pero conmovedor mensaje. Dice, jóvenes, nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos. Jamás, 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 jamás. Y los jóvenes
de Harrow aquel día se quedaron totalmente sorprendidos, pero totalmente animados y motivados a nunca darse por vencidos en la vida. Yo no sé cuál es el problema que estás viviendo tú hoy. Yo no sé por qué a veces te das por vencido fácilmente. Pero sabes, una de las claves de la vida es no te des por vencido. Quiero hablarte del apóstol Pablo en Filipenses 4:13, cuando estaba en la cárcel mamertina de Roma y él estaba ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezo mi mensaje. Pero ya cité a Sir Winston Churchill allá en la Universidad de Harrow en Inglaterra, cuando les dijo a los jóvenes: nunca se den por vencidos. Entonces comencé con una cita de Sir Winston Churchill. Puedes comenzar con una cita bíblica, con una cita de alguien, etcétera. Pero los jóvenes que estén en la iglesia van a captar y van a decir: wow, quiero escuchar más, porque yo a veces me doy por vencido fácilmente. Bueno, vamos al ejemplo número 4. El ejemplo 4 comienza con algo sorprendente. Puedes comenzar tu mensaje con algo sorprendente. Algo sorprendente, puedes comenzar. Yo soy profesor, pero lo que nunca aprendí es a escribir claro. Así que yo escribo muy mal, mi letra es muy mala, casi no se puede leer. Mira, sorprendente. Bueno, tienes que comenzar con algo sorprendente. Ese puede ser uno de los 7 aspectos. Un aspecto: comienza tu mensaje preguntando algo. Otro aspecto: conéctate con los intereses del público. Otro aspecto: comienza con una cita. Otro aspecto: comienza con algo sorprendente. Por ejemplo, así: me invitas a predicar a tu iglesia, me presentas con ustedes André Carías. Yo comienzo con esto sorprendente y digo: buenos días a todos. Estoy realmente sorprendido. Hoy en la mañana, cuando estaba en el hotel, abrí el periódico y me di cuenta que nuestro país se ha convertido en uno de los más violentos de América Latina. Yo no podía creer cuando abrí el periódico y empecé a leer las noticias y decía que nuestro país es uno de los más violentos del continente. ¿Cuánto asesinato cada día? ¿Cuánto crimen cada día? Y en medio de toda esta situación convulsionada y difícil, la iglesia tiene que seguir avanzando. Así que hoy, yo no sé si tú has sido víctima del crimen que se vive en nuestras calles, pero quiero decirte que si Dios está contigo, Él te ayudará a solventar cualquier situación, por difícil que sea. No tienes que tener temor de vivir en un país tan violento. Al contrario, tienes que decirle: Señor, ayúdame. Tú eres mi torre fuerte. El Salmo 46:1 dice: no temeremos, no temeremos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que vamos a ver eso. Abre tu Biblia al Salmo 46 y empiezas a predicar. Pero ya empezaste con algo sorprendente. Encontraste, tú quieres predicar del Salmo 46, pero encontraste una introducción sorprendente. Muy bien. Puedes comenzar con una pregunta, puedes comenzar con intereses del público, puedes comenzar con una cita o puedes comenzar con algo sorprendente. Vamos al ejemplo número 5. Son 7, todavía no te desconectes del video. Puedes comenzar con una historia. Miren, puedes comenzar con una historia. Muy bien. Puedes comenzar contando una historia. Así que yo no sé cuál de las historias bíblicas se te hace familiar, pero voy a ponerte este ejemplo. Imagínate la historia de David y Goliat. Imagínate que yo voy a hablar a un público de niños y voy a predicar en la iglesia para los niños. Me invitaste tú a hablar en el aniversario de la escuela dominical, qué sé yo, el grupo de niños. Entonces, ¿cómo puedo comenzar con una historia? Bueno, me voy a la Biblia porque tengo un grupo de niños sentados ahí. Entonces yo lo que quiero es que ellos se conecten inmediatamente conmigo, con el discurso. Entonces tú me presentas y yo voy a dar el ejemplo. Y con ustedes, André Carías. Y hay aplausos y yo paso. Y digo: ¿te imaginas
una guerra que se esté viviendo en estos momentos. Hay lanzas por el aire, los soldados caen algunos, los escudos se levantan, la sangre está realmente en todo el cuerpo de los guerreros, y se levanta un pequeño, y el pequeño toma unas piedras y esas piedras se las lanza a un soldado. El soldado está parado, es un soldado muy grande de estatura, pero esa piedra le pega al soldado y el soldado empieza a tambalearse y de pronto cae, y el niño salta encima del soldado, le quita la espada y le corta la cabeza y levanta la cabeza, y toda la sangre de la cabeza de ese gigante está en el brazo de ese pequeño niño, y el niño levanta la cabeza en señal de victoria. Y todos los ejércitos que estaban a favor del gigante salen corriendo, huyendo, tienen miedo de que ese niño y su ejército pueda vencerles. Esta es la historia de David y Goliat. Están tocando la campana. Ha terminado mi clase, pero bueno, ahora voy a terminar. Esta es la historia de David y Goliat. ¿Te das cuenta? Cuando tú comienzas así, los niños están así. Ellos ya han oído a David y Goliat, pero ahora quieren escuchar más. Ahora quieren ver más. Ahora quieren saber cómo es que pueden aprender más de esa historia bíblica. Bueno, otro de los conceptos. Vamos al punto 6, porque ya tocaron la campana. Tengo que terminar el estudio. Bueno, el 6, mostrar un objeto. Bueno, tú puedes comenzar mostrando un objeto. Por ejemplo, con ustedes, André Carías, hay aplausos y yo digo, ¿cuántos de ustedes saben qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, este es un marcador, es un plumón, es algo que sirve para escribir en el pizarrón. Este objeto es de suma importancia porque con él podemos trazar la ruta de lo que queremos durante la clase. Con él podemos escribir los aspectos importantes de la clase y nadie se va a perder. Tú sabes que tu vida en las manos de Dios es como este plumón, como este marcador, como este lápiz. Porque Dios puede escribir en el pizarrón de tu vida la ruta que debes seguir. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, guarda la palabra de Dios y Dios empezará a escribir una nueva historia en tu vida. Vamos a ver ese salmo. Entonces empiezas a predicar. Vamos, ya me agarró la tarde, me tocaron la campana. Pero vamos a la última, el valor de la historia. La 7 sería el valor de la historia. Muy bien. Si ustedes pueden leer, ahí está, aunque sea escrito con letras malas. Muy bien, ¿cuál es el valor de la historia? Entonces, podemos comenzar con esto. Y con ustedes, André Carías. Y hay aplausos y yo digo, ¿cuántos de ustedes saben que la historia de nuestro país está forjada por héroes? Esos héroes en el deporte, esos héroes en el arte, esos héroes en la política, esos héroes en la literatura, esos héroes en la medicina. La historia de nuestro país está plagada de héroes. Puedo recordar en nuestro país aquel medallista olímpico que consiguió la medalla de oro, la medalla de bronce, la medalla de plata. Puedo recordar en nuestro país aquel médico que se especializó en cirugías del corazón abierto y hoy está trabajando en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. Puedo recordar en nuestro país, etcétera, etcétera. Te vas a la historia y luego dices, ¿sabes que tú también puedes escribir una nueva historia con Dios en tu corazón? Y empiezas a hablarle a los jóvenes que están en la iglesia sobre cómo escribir su nueva historia con Dios. Muy bien. He terminado estos 7 puntos, ¿sabes? Para empezar una prédica, para empezar un discurso, hay por lo menos 7 maneras. Aquí tengo 7 maneras de hacerlo. Y esas 7 maneras son: empieza con una pregunta, o conéctate con los intereses del público, o empieza con una cita, o empieza con algo sorprendente, o empieza con el valor de la historia, o cuenta alguna historia como la que yo conté de David y Goliat, o también puedes mostrar un objeto. En fin, hay muchas maneras de poder empezar un discurso que sea convincente y atractivo. Espero que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase y que Dios esté contigo. Ojalá que puedas poner en práctica alguno de estos 7 puntos para empezar una prédica, una clase, un discurso, etc. Ponlos en práctica. Empieza a practicar más sobre esto.
Haz como yo, pon un teléfono enfrente y empieza a practicar, y empieza a practicar. Y cuando sientas, te convertirás en un mejor orador, en un mejor comunicador, en un mejor predicador cada día. Que Dios te bendiga. Por supuesto, algunos dirán, oh, pero nunca habló de orar, nunca habló de leer la Biblia. Claro, esos son aspectos espirituales, los vamos a tocar en otra clase. Hoy estoy hablando de aspectos técnicos de comunicación. Dios te bendiga. Hasta la próxima.